Bien, ahora pasemos al segundo punto. El segundo punto es restar algo. Antes restábamos lo que no implicaba salida de efectivo, pero ahora se trata de restar lo que aún no ha ingresado en efectivo, es decir, lo que se registró como ganancia en el estado de resultados, pero el dinero aún no ha entrado. Ese es exactamente el concepto opuesto. Por eso, el ejemplo más representativo es el concepto llamado ganancia por valoración a valor razonable. Este concepto la vez pasada lo expliqué como uno de los factores que genera una gran diferencia entre la utilidad operativa y la utilidad neta en el estado de resultados. Si este concepto no les queda claro, les recomiendo ver el video anterior de Mihu Chu, así podrán entender mejor el concepto de ganancia por valoración a valor razonable. Entonces, para explicarles un poco más, la ganancia por valoración a valor razonable se refiere a esto, lo que llamamos valor razonable. En inglés se dice fair value, pero en realidad el término correcto sería market value. Es decir, esta forma de valoración se basa en cuánto está valorado actualmente en el mercado. El valor razonable, por así decirlo, es... Así que, en mi opinión, es un concepto similar al valor intrínseco y creo que es más correcto, pero como se utiliza este término, no hay otra opción. Se le llama valor razonable, pero yo creo que lo correcto es ver el valor de mercado. Dependiendo de cuánto lo valore el mercado, simplemente se habla de la ganancia registrada en los libros. Para decirlo fácilmente, por ejemplo, sería así. Si, por ejemplo, el valor razonable de las acciones que posee una empresa sube, significa que el precio de las acciones que tiene ha aumentado. Entonces, si el precio de las acciones sube y se genera una ganancia de valoración de unos 200 millones de dólares, ¿qué pasa con esos 200 millones de dólares de ganancia de valoración? Se refleja como una ganancia no operativa en el estado de resultados. Por eso, uno de los factores que hace que la utilidad neta sea mayor que la utilidad operativa es esta ganancia por valoración a valor razonable, como mencioné. Así que se refleja la ganancia en el estado de resultados. Pero en realidad, como todavía tienes esas acciones, esos 200 millones de dólares no han ingresado como efectivo. Es solo una ganancia de valoración. Por ejemplo, si ustedes tienen acciones, digamos que compraron acciones de Nvidia y ahora tienen una ganancia del 50%. Eso es solo una ganancia de valoración y eso es lo que significa una ganancia de valoración a valor razonable. Si hoy bajara un 20% esa ganancia, podría reducirse en cualquier momento. Solo cuando compras y vendes es cuando entra efectivo. Mientras solo las tienes, no entra efectivo. Pero de todos modos, como se generó un valor evaluado, eso se tiene que registrar en el estado de resultados. A eso se le llama valor razonable. Y como es algo que no genera efectivo, está incluido en el estado de resultados aunque no haya entrado dinero. Este es un ingreso sin entrada de efectivo. Este es el ejemplo más representativo. Por eso esto se debe excluir. Por eso el segundo punto aquí, el valor razonable que se llama ingreso no monetario, hay que excluirlo para ajustar el flujo de efectivo de las actividades operativas. El primer gasto de depreciación es dinero que no salió realmente, pero se consideró como gasto, así que se suma. La ganancia por valoración es dinero que no entró, pero se sumó como ganancia en el estado de resultados, así que, al contrario, se resta para ajustar el flujo de efectivo, acercándolo más al flujo de efectivo real. Así que este es el segundo concepto. Eso sería. Esto también. Uno por uno, incluso la ley es fácil de hacer. Otro chico también. Trabajar en el hotel ayuda un poco. De todos modos, ahí hay instalaciones, teléfonos fijos y varias cosas. Así es. Además de invertir en acciones, tengo un ejemplo un poco más interesante. ¿Usted también ha ido a una feria de bodas? Ya sabe, esas exposiciones de bodas. Los hoteles suelen hacer exposiciones o ferias de bodas como esas una vez al año. Por eso, especialmente en hoteles grandes, hay algunos que tienen hasta 200 o 300 bodas al año. Por eso, en esos hoteles, las ganancias por bodas son enormes. Por eso, para recibir muchas reservaciones de una sola vez, hacen ferias de bodas. Por ejemplo, si hacen una feria de bodas por un día y reciben 120 reservaciones, entonces el flujo de efectivo incluiría todo el dinero recibido de esos 120 contratos de boda, ¿verdad? Como si ya hubieran ganado ese dinero. Pero en realidad, estas bodas no son negocios de ese día, sino que se van a realizar durante el año. Por ejemplo, 10 en enero, 8 en febrero, y como en abril hace buen clima, 30 bodas en ese mes, así es como se reciben las bodas. Entonces, en realidad, en el estado de resultados, las ventas deben registrarse en el mes en que se realiza la boda,
para que coincidan con los gastos. Así, cuando ocurre la boda, se registra como ingreso, se sirve la comida y se prestan los servicios, y de esa manera los gastos coinciden y se puede hacer el estado de resultados. Aunque el efectivo se recibe todo el día de la feria de bodas, en realidad lo que se registra como ganancia neta y como ventas se va ingresando mes a mes en partes. Entonces, cuando más adelante calculemos el flujo de actividades de efectivo, aunque no haya flujo de efectivo en ese momento, en el estado de resultados sí se registra como venta. Pero como esa venta ya se incluyó en el flujo de efectivo cuando se hizo la feria de bodas, hay que restarla. Si lo entienden así, creo que será más fácil de comprender. Por eso, Ahora las bodas. cuando recibimos el dinero por adelantado para una boda, lo llamamos anticipo, lo registramos como un pasivo en el balance general y luego, como dijo el director, cuando realmente se realiza la boda, sacamos ese anticipo y lo reconocemos como ingreso en el estado de resultados. Por eso las empresas que tienen muchos anticipos suelen encontrarse con este tipo de situaciones. Si tienen anticipos, estas personas no van a dejar el dinero en la caja fuerte, ¿verdad? Si invierten ese dinero en bonos, al menos compran bonos del gobierno o lo depositan en el banco, ahí es donde se genera el interés. Pero como los anticipos en realidad son pasivos, cuando calculamos la proporción de deuda, si hay muchos anticipos, la proporción de deuda se ve muy alta y parece que la empresa es riesgosa. Esto es típico en industrias que reciben muchos pedidos, como la industria naval de Corea. Empresas que manejan grandes proyectos de construcción reciben muchos anticipos, ¿verdad? Los proyectos que manejan todo, desde el diseño hasta la supervisión, como las empresas que construyen plantas petroquímicas, definitivamente reciben todos los anticipos. ¿Cómo consiguen los contratos por adelantado? Si reciben muchos anticipos, eso significa que su índice de endeudamiento es alto y que la empresa es riesgosa, pero en realidad, en esos grandes proyectos, si quieres detectarlos desde el principio, el índice de anticipos se maximiza, así que cuando el índice de endeudamiento es alto, eso es una de las pistas para encontrar a la empresa antes de que sus ventas exploten más adelante. Como mencioné, cuando buscamos empresas en crecimiento temprano, encontramos pistas a través del flujo de efectivo de las actividades operativas. En el caso de las empresas que consiguen contratos, la forma de encontrarlas en la etapa inicial es cuando los anticipos aumentan repentinamente en comparación con lo habitual. En realidad es porque están en una etapa inicial en la que van a ganar mucho dinero en el futuro. En ese momento, los estados financieros no se verán muy bien, no habrá muchas ganancias, y como es una empresa que depende de contratos, puede estar cerca de tener pérdidas porque este tipo de empresas suelen ser muy sensibles a los ciclos económicos. Si conectan bien esos puntos, como les dije antes, ver los estados financieros es como observar las actividades de gestión de la empresa. Si practican constantemente relacionar esas cosas y revisar las cuentas revisadas, y si se preguntan qué cambiaría si se realiza tal actividad, y siguen haciendo ese tipo de conexiones, entonces su perspectiva para analizar los estados financieros se ampliará mucho más y también su comprensión de las noticias será mucho mayor. Probablemente se ampliará aún más. De hecho, lo que estamos viendo ahora es contenido de nivel de primaria. Pero el director... Nos dio otro buen ejemplo, así que se los mencioné. La última, Rama llega hasta aquí. y vamos a ver un estado de flujo de efectivo real y terminaremos después de revisarlo. El cambio en el capital de trabajo, esto es esto, pero primero, esta palabra es bastante difícil. En coreano es capital de trabajo, pero ¿qué significa trabajo? ¿Es conducir o qué será? El coreano está un poco en caracteres chinos, así que es bastante difícil, pero les voy a explicar esta parte rápidamente. Si lo ves en inglés es mucho más fácil. En inglés es fácil, pero cuando lo ves en coreano es bastante difícil. Capital de trabajo. ¿Será el capital necesario para operar una empresa? Es algo parecido, pero si ves aquí, Aquí dice working. ¿ves? Es el concepto de fondos necesarios para operar una empresa. Eso en coreano se llama capital de trabajo, y para resumirlo fácilmente en una frase, es el dinero operativo que se utiliza en las actividades comerciales diarias. Así lo puedes ver. Esto es lo que llamamos capital de trabajo, el dinero necesario para las actividades relacionadas principalmente con el negocio principal de la empresa, donde entra y sale efectivo. Entonces, para explicarlo, probablemente ya hayas visto esta pantalla que está aquí abajo. Cuando expliqué el balance general, les mostré esto al explicar qué son los inventarios y las cuentas por cobrar. Si no entienden esta explicación, sería bueno que volvieran al balance general y revisaran las cuentas por cobrar y los inventarios.
Estamos estudiando el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Aquí se registra el proceso en el que el efectivo de la empresa sale, circula y luego regresa como efectivo. Entonces, cuando este efectivo da una vuelta y regresa, mientras más grande sea la cantidad de efectivo que regresa, podemos decir que la capacidad de generación de efectivo de la empresa es mejor. Ahora, si les muestro cómo se registra aquí la transformación del efectivo de la empresa, cuando la empresa tiene efectivo al principio y quiere fabricar productos, necesita comprar materias primas, ¿verdad? Compra materias primas, pero no entrega el efectivo inmediatamente solo por haberlas comprado. Normalmente, la empresa que vende los productos emite y entrega la factura fiscal y generalmente el pago en efectivo se realiza dentro de unos 30 o 60 días. Eso es lo común en las transacciones comerciales. Se produce este desfase de tiempo. Compré la materia prima, pero no pagué durante un mes. Entonces, tengo más materia prima, pero también tengo una deuda porque no he pagado algo. Entonces, a esto se le llama cuentas por pagar y en inglés se dice account payable. Payable significa que hay dinero que se debe pagar y deuda significa que tienes la obligación de pagar. Compras significa que compraste algo, así que cuando compras algo surge la obligación de pagar ese dinero. Para decirlo fácilmente, es como cuando antes en las tiendas comprábamos fiado, ¿verdad? El fiado es lo mismo que cuentas por pagar, así lo puedes entender. Me llevo el producto, pero el dinero lo pago después, el artículo ya lo tengo yo. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia que ocurre. Por eso surge esta cuenta por pagar. Esto es precisamente el dinero que la empresa utiliza en sus actividades básicas, como comprar materias primas, fabricar productos y venderlos. Todo este dinero se llama capital de trabajo, y una parte de ese capital de trabajo son las cuentas por pagar. La segunda es el proceso de comprar estas materias primas y realmente fabricar los productos. Lo marqué con este recuadro, pero en este proceso, el término productos en proceso pueden simplemente escucharlo y pensar, ah, es eso, y luego olvidarlo, no es tan importante. Esto no es una cuenta que deba memorizar. Productos en proceso significa que están en medio de la producción, que están en proceso. El carácter G significa estar, y gong significa que está en la línea de producción, así que es una etapa en la que se está procesando. Entonces, están usando las materias primas para fabricar productos, como ensamblar un iPhone, pero todavía no terminan de ensamblarlo y llega el 31 de diciembre. ¿Cómo vamos a llamar a ese producto? Como ya se trabajó con las materias primas, ya no son materias primas, pero tampoco son productos terminados ni productos completos. A esto se les llama productos en proceso. Entonces, si lo comparamos con los adultos, podríamos decir que son como adolescentes que están pasando por la pubertad, justo en esa etapa intermedia antes de convertirse en adultos. Así que esto no es algo que necesite un análisis profundo, solo basta con que entiendan el concepto. Por eso, el periodo que va desde la compra de la materia prima hasta la producción del producto es lo que llamo inventario. Así que este inventario abarca desde la compra de los materiales hasta la fabricación del producto. Y si preguntan cuántos días tarda esto, dijimos que le ponemos una cantidad de días. Entonces, si le agregamos aquí el término días de rotación, se convierte en los días de rotación del inventario. Los días de rotación del inventario significan cuántos días tarda desde la compra de la materia prima hasta la fabricación del producto. Por eso, mientras más bajos sean los días de rotación del inventario, mayor es la posibilidad de que los productos salgan mucho más rápido. Es decir, si los haces rápido, no hay tiempo para que se acumulen en el inventario, todo se mueve más rápido. Por eso también les mencioné que en la industria manufacturera los días de rotación del inventario son un indicador muy importante. Por último, cuando produces un producto lo vendes, ¿verdad? Pero cuando vendes el producto, el dinero en efectivo no entra de inmediato. Es como las cuentas por pagar que mencioné antes. El efectivo entra después de un tiempo. Durante ese tiempo, ¿cómo se registra? Se registra como cuentas por cobrar, que es lo que llamamos receivable, un derecho a recibir dinero, y las ventas significan que ya vendiste el producto. O sea, vendiste el producto, pero aún no has recibido el dinero. Por eso, la cuenta que surge durante este periodo la llamamos cuentas por cobrar. Entonces hay tres cosas: cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Estas tres cosas son el capital de trabajo. Cuentas por cobrar más inventario más cuentas por pagar. Estas tres forman el capital de trabajo. Hay empresas que necesitan mucho de esto. Por ejemplo, imagina una empresa donde las cuentas por cobrar tardan unos 100 días. Vendieron productos, pero tardan en recuperar el efectivo
Y hay empresas donde el inventario tarda unos 150 días. Y si la empresa tarda unos 30 días en pagar sus cuentas por pagar. Si vemos cuántos días de capital de trabajo necesita esta empresa, sumando estos dos son 250 días. Primero, esta cantidad de dinero queda inmovilizada, porque desde que sale el efectivo hasta que regresa pasan 250 días. Es decir, para completar un ciclo se necesitan 250 días. Por eso, necesitas tener al menos el efectivo suficiente para cubrir esos 250 días. Por eso, mientras más largo sea este periodo, más flujo de efectivo necesita la empresa para operar. Si este periodo es más corto, la rotación del flujo de efectivo es mucho mejor. Pero, ¿y qué es la deuda por cuentas por pagar? Es lo que yo tengo que pagar. Es dinero que tengo que pagar. Como es dinero que tengo que pagar, no necesito tener tanto efectivo en este momento. Por eso, este tiene un signo negativo, así que es más y luego menos. En total, esta empresa tiene aproximadamente 220 días de rotación de capital de trabajo y en otras palabras, el ciclo de conversión de efectivo, conocido como Cash Conversion Cycle, es el indicador que sale de aquí. El ciclo de conversión de efectivo, conocido como días de rotación de efectivo, es esto. Si lo entendemos simplemente por la actividad, son los días que tarda la empresa desde que compra la materia prima, fabrica el producto, lo vende y recibe el efectivo de vuelta. Así es como lo pueden ver. Por eso, mientras más corto sea este ciclo, menos capital de trabajo se necesita, y eso es una situación muy favorable. Si hasta aquí han entendido, voy a resumir esto último y luego continuamos. Entonces, ¿por qué el aumento o disminución del capital de trabajo en el flujo de efectivo se pone como positivo o negativo? Les voy a explicar este concepto. Vamos a tomar como ejemplo las cuentas por cobrar. El año pasado eran 10.000 millones, pero 5.000 millones. Entonces, hubo un cambio en las cuentas por cobrar, ¿verdad? 5.000 millones. Eso significa que entró dinero o salió dinero. Como entró dinero, las cuentas por cobrar desaparecieron, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definimos que las cuentas por cobrar son ventas por las que no hemos recibido efectivo? Si las cuentas por cobrar bajaron de 10.000 millones a 5.000 millones, eso significa que recibimos 5.000 millones en efectivo más rápido. Es como si hubiera entrado ese dinero en efectivo. Pero como las cuentas por cobrar ya se registraron como ventas en el estado de resultados, ya aparecen ahí como ventas. Por eso no hay nada que modificar en el estado de resultados. El hecho de que las cuentas por cobrar hayan disminuido significa que no hay cambios en el estado de resultados, pero sí que el efectivo entró más rápido. Por eso, si las cuentas por cobrar disminuyeron, si el monto de las cuentas por cobrar es negativo, entonces hay que sumarlo aquí, porque entró efectivo. Si por el contrario, las cuentas por cobrar aumentaron, significa que el efectivo quedó retenido, así que en el flujo de efectivo hay que restar esa cantidad. Lo mismo aplica para los inventarios y las cuentas por pagar. Pueden entenderlo bajo el mismo concepto. Por eso, el aumento o disminución del capital de trabajo no es realmente un rubro del estado de resultados. Pero si el capital de trabajo aumenta, si pagas el efectivo más tarde, o si recibes el efectivo más rápido, o si gestionas el inventario más rápido, todo eso afecta el flujo de efectivo. Cuando entra menos efectivo y mejora el flujo de caja de la empresa, a eso nos referimos con el aumento o disminución del capital de trabajo. Eso se registra como un más o un menos en el flujo de efectivo de las actividades operativas para cuadrar todo en general. Así que a través de esto se calcula el estado de flujo de efectivo general. Creo que con esto pueden entender el concepto básico. Después les voy a mostrar un estado de flujo de efectivo en nuestro sitio. Con eso terminaré. Es un concepto algo difícil, pero si me escuchan con calma, creo que podrán entenderlo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Se ve bien. Últimamente AMD tiene muy buen rendimiento en la bolsa. En la batalla de rentabilidad de ese entonces, en el top pick que eligió el director Min Jae-un, yo también mencioné este valor como mi top pick, diciendo que este me parecía muy bueno. Afortunadamente, según los datos, subió bastante, lo cual es bueno. Si entran aquí en las finanzas, si ven en los estados financieros, hay un estado de resultados, un balance general y hasta abajo un estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es el más corto, es breve. Como pueden ver aquí, les dije que hay tres cosas. Solo necesitan recordar estas tres. La parte que mencioné antes como gasto de capital es la cantidad que el director mencionó como gasto de capital y esto incluye inversiones en activos fijos y todo ese tipo de cosas.
Aquí pueden ver que AMD tiene tres tipos de actividades: actividades operativas, actividades de inversión y actividades financieras. Entonces, si interpretamos esto, lo que podemos decir es que esto es según el criterio anualizado. Según el acumulado de los últimos 4 trimestres, al 29 de marzo de 2025, AMD está generando aproximadamente 3.4 mil millones de dólares en flujo de efectivo de sus actividades operativas principales. Ese es el concepto, y además está gastando 1.3 mil millones de dólares para el crecimiento futuro. En las actividades financieras el saldo es negativo, lo que significa que salió dinero. Entonces, se puede interpretar que se gastaron alrededor de 260 millones de dólares a través de actividades financieras. Entonces, la suma de todo esto es el aumento o disminución de efectivo que aparece aquí abajo. Así que, al sumar las actividades operativas de inversión y financieras, podemos ver cuánto aumentó el efectivo este año. Entonces, en el caso de AMD, el flujo de efectivo aumentó en aproximadamente 1.800 millones de dólares. Si comparamos esta tendencia con la reciente, es un cambio enorme, realmente ha habido un cambio significativo. Y arriba, el flujo de efectivo de las actividades operativas es de 3.400 millones de dólares, pero vamos a ver la utilidad neta. Si vemos la utilidad neta también aumentó mucho, pero es de 2.200 millones de dólares. Entonces, la diferencia es de más de 1.000 millones de dólares, es una diferencia de alrededor del 50%. Ahora, ¿por qué ocurre esta diferencia? Como mencioné antes, si se hacen muchas inversiones o algo así, los gastos de depreciación y cosas por el estilo tienden a ser un poco más altos. Si reemplazamos esos elementos, debido a que las actividades operativas han crecido, cuando estos activos tangibles o intangibles aquí disminuyen, los gastos de depreciación también seguirán disminuyendo. Y si los gastos de depreciación disminuyen, la estructura es tal que las ganancias netas aumentarán en la misma medida. Así que, aunque las ventas no aumenten, esta empresa es completamente diferente porque actualmente está creciendo muy rápidamente en ventas. Voy a intentarlo solo una vez por trimestre. Entonces, en los trimestres recientes mencioné que analizar el estado de flujo de efectivo es útil para descubrir empresas en crecimiento temprano o similares. Si miramos el estado de flujo de efectivo por trimestre, ¿qué vemos? Esta empresa ganó bien en el pasado, como 400 millones de dólares, 300 millones de dólares y también le fue bien en 2023. Si lo ves, desde aquí la velocidad de crecimiento realmente salta bastante. 590 millones, 620 millones, 1.290 millones por trimestre. Entonces, en comparación con el pasado, la capacidad de generar flujo de efectivo ha aumentado casi 2 o 3 veces. Entonces, si hay un cambio en esta parte, es muy probable que los cambios en el estado de resultados ocurran de manera secuencial. Entonces, para saber si el estado de resultados seguirá yendo bien en el futuro, lo que tienes que revisar es el consenso que aparece al principio del resumen. Así que, revisando el consenso, las ventas este año son del 22%, el próximo año 17%, luego 14%, y el utilidad por acción este año es 87%, 88%, 34%. Entonces, la velocidad de crecimiento de la utilidad por acción es mucho más rápida. Entonces, como las ventas y las ganancias también van a aumentar, en el flujo de efectivo las ganancias pueden seguir el ritmo rápidamente, por lo que es muy probable que la mejora en el ranking aparezca bastante rápido. Por eso, empresas que se presentan de esta manera, como les he dicho, las empresas que yo identifico como acciones de crecimiento futuro, suelen mostrarse en forma de triángulo. Esta empresa está creciendo, está logrando monopolio y también está mejorando su margen de ganancia. Así que entre las empresas de crecimiento, la única que aparece como un pentágono es Nvidia. Nvidia, en mi opinión, es una empresa de crecimiento tan completa que me pregunto si habrá otra igual en el futuro. Es una empresa que ha llenado todos los aspectos. Pero ahora AMD está tratando de parecerse a eso y está llenando esos aspectos. Si el margen de ganancia sigue mejorando aquí, probablemente se convertirá en algo así, por lo que creo que es una de las empresas a las que vale la pena prestar atención. Así que no les estoy recomendando esta acción en este momento, pero viendo el flujo de efectivo, creo que usando estos métodos se pueden encontrar buenas empresas. Con esto, la tabla de efectivo de hoy, ¿Se las puedo resumir? hoy también, Es información realmente útil. Sé que debe estar un poco cansado, pero ¿puedo hacerle una pregunta? sí, hoy, Hoy aprendimos varias cosas, pero creo que el término que más se relaciona con quienes ven este programa es la depreciación. Porque, al igual que yo, muchos de los miembros de la familia Millón están invirtiendo mucho en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial. Y entre ellas hay muchas megaempresas tecnológicas como Amazon, Meta,
Google y, aunque ahora no es la principal opción, también Microsoft. Estas empresas han invertido enormes cantidades de dinero en GPUs. Entonces, cuando compran GPUs, ese dinero no se considera un gasto operativo, como mencioné antes, sino que entra en el gasto de capital. Así que seguramente compraron estas GPUs como gasto de capital y estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero al final, todo esto se convertirá en gastos de depreciación. Entonces, como ya gastaron mucho dinero desde el año pasado, podemos ver cómo está cambiando la depreciación de estas empresas y cómo está afectando realmente al flujo de efectivo. Por ejemplo, ¿cómo es el caso de Meta? ¿Lo puedes ver? Sí, lo puedo ver. Voy a entrar. Vamos a ver hasta dónde se ha invertido y esas cosas. Esto es el trimestre actual. Primero lo veré en base anual, lo revisaré de forma anual y vamos a ver juntos el estado de flujo de efectivo. El flujo de efectivo de las actividades operativas comparado con junio de 2023 casi se ha duplicado en 2 años. O sea, fue un caso en el que aumentó de 5, 6, 6, 7, 8, 9 y mejoró muchísimo. Ahora, si vemos las actividades de inversión, wow, es impresionante. Cuando miramos el pasado y vemos cosas como estas, es muy importante identificar el punto específico en el que todo cambió drásticamente al analizar una serie temporal. Y en ese momento, si abres el documento original de divulgación electrónica, encontrarás anotaciones sobre en qué invirtieron y detalles similares. Eso es lo que estás viendo aquí. Si ves aquí, ahora mismo tenemos 30.000 millones de dólares, luego baja a 29.000 millones y después a 25.000 millones. ¿Qué significa esto? Significa que los activos en actividades de inversión están disminuyendo constantemente debido a la depreciación, es decir, estaban en una etapa en la que no estaban haciendo inversiones adicionales. Eso es. De nuevo, Si vemos cuándo empieza a aumentar es desde este momento. Más adelante, la próxima semana, les explicaré el significado de los signos más y menos, pero por ahora, el signo menos significa que el dinero está saliendo. Por eso, en las actividades de inversión salieron 26.400 millones de dólares. Y si ves aquí, 29.000 millones de dólares. 32.000 millones de dólares, aquí es el punto más alto, esto salta a la vista, ¿verdad? Si lo ves así, desde 20.000 millones de dólares hasta septiembre de 2024, según el estándar de cierre costero, son 32.000 millones en total, luego 47.000 millones. En ese momento, realmente fue una inversión enorme. Invirtieron casi un 30% y luego volvieron a invertir casi otro 20%. En tan solo 2 trimestres se registraron actividades de inversión que superan el 70%. Estas actividades de inversión, en términos generales, son de dos tipos. Una es invertir en activos tangibles y la otra es comprar acciones. Así que, aunque hicieron esta inversión, si compraron acciones, no fue tanto para el futuro, sino más bien como una estrategia financiera, por lo que hay que verlo de manera diferente. Entonces, hay que ver si Meta realmente invirtió en instalaciones reales o no. Para eso, hay que ver en qué se gastó el dinero en ese momento. Por eso les dije en la primera y segunda parte que hay que revisar el balance general. Por eso, ahora todo esto se vuelve importante, así que vamos a revisar eso juntos. El balance general muestra en qué se gastó el dinero, así que el total de activos ahora es de 280.000 millones de dólares, y de eso el mayor monto está en activos tangibles, que son alrededor de 150.000 millones de dólares, casi el 50%. En pocas palabras, en el caso de Meta, invirtieron el 50% de sus activos totales en activos tangibles. Esto, dicho de manera sencilla, es como si ustedes invirtieran en acciones y compraran el 50% de sus activos totales en acciones de Nvidia. Es el mismo tipo de situación. Eso significa que si Nvidia no sube, tu portafolio no genera ganancias. Es exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto en el balance financiero de una empresa? Si estos activos fijos no generan dinero, Meta no puede ganar dinero. y bien. Si generan dinero, entonces es un gran éxito. Eso es lo que significa. Por eso, este porcentaje en sí mismo, si ves aquí, es como si estuvieran invirtiendo alrededor del 50% y solo tienes que ver cómo ha cambiado este porcentaje. Si ves aquí, para junio de 2024 fueron 110.000 millones, 120.000 millones, 130.000 millones, hasta 150.000 millones de dólares. Así que casi llegaron a 150.000 millones de dólares. De ahí, unos 50.000 millones de dólares se invirtieron de manera continua. Como los activos tangibles mismos aumentaron un 40% ahora, entonces sí es cierto que el dinero se invirtió en activos tangibles. Y si ves aquí las inversiones a corto plazo, aunque aumentaron un poco, no se comparan con el aumento que vimos aquí. Así que aquí podemos confirmar que efectivamente una gran parte de las actividades de inversión se destinaron a instalaciones. Por eso el balance general no es algo sin significado.
Entonces, al ver esto, pueden preguntarse cuánto aumentará cada cosa dentro de los activos fijos. Eso se puede ver abriendo los informes electrónicos de Edgar y revisando las notas, ahí aparece todo. Con eso se puede hacer un análisis un poco más racional. Al ver solo estas cifras, se puede confirmar que los activos fijos y las inversiones son correctos. Lo siguiente importante es si van a ganar dinero con los activos fijos. La pregunta es si Meta va a ganar dinero, ¿verdad? Entonces, para ganar dinero con estos activos fijos, se conecta con los ingresos. Ese es el punto que conecta estas dos cosas. Esto es uno de los indicadores que mencioné al principio del programa, la rotación de activos fijos. Si estos activos fijos se conectan con las ventas, si este indicador se mantiene o se recupera. Probablemente les di el ejemplo comparando Micron Technology e Intel. Así que Micron Technology apostó por invertir en estos activos fijos y ahora está entrando en una etapa donde se conectan con las ventas, mientras que Intel está en una etapa de descenso, por lo que se pueden ver de manera diferente. Meta también es igual. Si lo piensas, aunque hayas invertido en estos activos fijos esta vez, no significa que las ventas aparecerán inmediatamente en el próximo trimestre. Definitivamente habrá un desfase, pero esta proporción, la de ventas divididas entre activos fijos, ahora debe estar baja porque aumentaron mucho el denominador de los activos fijos. Pero cuando termine el proyecto principal o aumenten las ventas, esa proporción se va a estabilizar de nuevo. El hecho de que se estabilice o baje puede verse como un indicador de que la empresa está yendo en la dirección correcta, vendiendo bien sus productos. Entonces, solo podemos ver eso después de que ocurra. Por eso en esos casos es necesario tener un consenso. Entonces, este activo tangible, nuestro estándar es de 15 mil millones de dólares, ¿verdad? Esto es... Eso de los $1.500. Vamos a recordar ese número y sigamos adelante. Esto parece ser de una preparatoria estadounidense, creo que es de una preparatoria estadounidense, pero vamos a verlo. Entonces, aquí las ventas, según el estándar de 2024, son de 150 mil millones y las ventas son de 160 mil millones de dólares, ¿verdad? Entonces, es más o menos 1 a 1. Luego, si ves aquí, son 150 mil millones de dólares y 180 mil millones. Y luego para 2026, ya que 2025 ya está a la mitad, pronto los inversionistas probablemente comenzarán a ver los resultados de 2026. Se espera que sean alrededor de 210 mil millones de dólares, así que si divides 210 mil millones de dólares entre 150 mil, la eficiencia va mejorando cada vez más. Los activos tangibles se mantienen, pero a través de los resultados esperados podemos ver que esto aumenta en ventas, así que podemos saber que los indicadores se están recuperando. Entonces, Meta hizo una inversión a gran escala y los indicadores relacionados con esto, como la revisión de utilidad por acción o de ingresos, eso es lo que se va ajustando en adelante. Así que si se van ajustando al alza poco a poco, probablemente el mercado lo verá como una señal mucho más positiva. Entonces creo que los analistas y los informes probablemente destacarán esos puntos al escribir sus reportes. Primero, al ver el estado de flujo de efectivo de Meta Platforms, veo que el flujo de efectivo operativo está aumentando mucho, así que aunque estén usando una cantidad enorme en gastos de capital, creo que podrán mantenerlo hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva de quienes invierten en Nvidia, al ver las cifras de Meta, pueden pensar que el valor de inversión en Nvidia también es bueno. Hoy. Fue muy útil y divertido. ¿Qué contenidos está preparado para la próxima vez? Sí, ahora es la última vez de los estados financieros y también la última vez del estado de flujo de efectivo. Así que ahora les hablaré sobre el significado de los signos en el estado de flujo de efectivo y luego cómo cambia este estado desde una empresa en sus primeras etapas hasta una empresa en crecimiento. También les explicaré en qué momento descubrir acciones de crecimiento y cómo identificar puntos clave de inversión relacionados con el flujo de efectivo, comparándolo con estados financieros reales. Entonces, la próxima semana será aún más interesante. Entonces vamos a buscar ejemplos concretos de lo que mencionaste al principio del programa de hoy, donde primero aumenta el flujo de efectivo y después aumenta la utilidad neta. Sí, la próxima semana estaremos en transmisión en vivo, así que eso... La próxima semana, ¿verdad? Así es. Y la semana siguiente será la primera vez que hacemos una transmisión en vivo juntos. Te agradezco mucho que hayas aceptado tan amablemente esta vez. Ayer te envié algunas acciones, ¿verdad? Así que no veas solo de manera positiva las acciones que seleccioné.
De verdad, me gustaría que critiques objetivamente, con una mirada fría, el valor de inversión de estas acciones según indicadores objetivos. Me prepararé bien. Gracias, ya es muy tarde, debería irse a dormir pronto. Hoy también trabajó mucho hasta tarde en la noche. Usted también trabajó mucho, señor director. Gracias. Gracias. Parece que al final se quedó sin energía. Ahora es importante empezar a soñar. Vamos a sembrar juntos un futuro de esperanza. Día a día crece poco a poco. Sientes emoción en tu corazón. Deja de lado la avaricia. Esta vez tampoco será diferente. El resultado es solo una continuación del proceso. No tengo miedo aunque llegue una oscuridad. Tomando la mano de Miyu, avanzaremos y seré la luz de un mañana invisible. Una inversión feliz, apoyando los sueños de cada uno. Caminemos juntas por este hermoso camino cuesta abajo. Una inversión feliz, junto con Miyu, todos nosotros, hasta el día en que nos atrevamos a retirarnos al estilo nacional todos juntos. Gracias.